Cada ocasión que tenemos para meditar en la palabra de Dios, para orar, es un tesoro, es un tesoro de la vida cristiana. Creo que cuando la gente a veces le dice a uno, digamos en la calle, ¿no? Ah, ustedes los cristianos, aburridos, y a menudo, ¿no? Eh, Nos mira como pobrecitos, ellos todo lo que se cohíben, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello, no saben de lo que se están perdiendo. Mm, yo creo que es al contrario. No sé cuántos coinciden conmigo, pero tiempos como estos me hacen pensar a mí que pesar por esas personas que son tan apáticas, no saben de lo que se están perdiendo. Un tiempo de oración, un momento para unirnos en la fe, sin duda alguna es algo de lo que ellos no tienen ni idea y no saben de lo que se están perdiendo. Ok, quiero invitarlos a que continuemos con una línea que iniciamos el miércoles pasado y es asombroso eh, el impacto que tiene la palabra de Dios para nosotros. Recientemente estuvimos hablando de Santiago 1:5, en el que el Señor nos invita a orar, a pedir. Nos invita a pedir que los que estuvieron en esa conexión recordarán que estuvimos hablando de la petición, de una petición especial. Y esa petición fue sabiduría, una petición por sabiduría. ¿Sí? Que teníamos la confianza de que Dios daría sabiduría abundantemente, sin reproche, a todo aquel que se la pida. ¿Eh? A él, digamos, de las peticiones con las que nosotros podemos confiar, que siempre llegará la respuesta, siempre llegará su provisión, es aquella en la que nosotros solicitamos a Dios sabiduría. Sin embargo, para esta ocasión, y como lo hemos venido haciendo, toda oración, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana requiere ir en línea de la mano con lo que la misma palabra de Dios indica. Todo, lo que hacemos, lo que pensamos, incluso lo que no hacemos, está condicionado por lo que dice la palabra del Señor. Y amén por eso. Este segmento que están viendo ahora mismo, voy a ampliarlo un poco más para que quienes están en dispositivos móviles no tengan inconveniente. Estoy aquí aumentando el tamaño. Dice lo siguiente, Santiago 1:6-8. Esto es lo que sigue justo después de ese pasaje donde la Biblia nos exhorta a confiar en que podemos pedir a Dios sabiduría y que Él la dará abundantemente y sin reproche, y que no nos falta nada. Dice así, pero esto significa que estos versículos están conectados íntimamente con el texto anterior. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y hace un cierre, un complemento que dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, creo que el solo pasaje nos ayuda muchísimo a reflexionar, a meditar.
Voy a intentar moverme a otra pantalla. Ok, sí está aquí con nosotros. Muy bien. En esta pantalla vamos a hacer énfasis en el versículo 6. Permítame, yo hago un ajuste aquí. Cierro esta ventanita. Bueno, ahora sí. Bueno, esto es algo que yo acostumbro. Ustedes ya saben cómo lo manejamos aquí. Me parece muy especial poder indagar sobre las propuestas que nos brindan las traducciones alternas a la que es la más popular que manejamos, la Reina Valera 1960. Vamos a leer nuevamente en algunas versiones, en mi caso pues las favoritas mías. Dice así. Bueno, ya leímos Reina Valera 60, vamos a ver. Esta es nueva traducción viviente. Dice, está hablando de la sabiduría, ¿no? Por eso está enlazado. Cuando se la pidan, es decir, cuando pidan esa sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Ustedes saben que el texto del Nuevo Testamento originalmente viene del griego y por ese motivo las traducciones o las versiones tienen algunas diferencias, pero creo que son enriquecedoras, porque la palabra fe es, también está relacionada con la palabra lealtad, y me parece asombroso que esta versión la toma. Asegúrese de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Me parece que es un texto maravilloso. Esta es Dios habla hoy y dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Nos quedan dos más. La palabra Hispanoamérica declara, pero debe pedirla confiadamente. Me gusta también esta forma de plantearlo. Sin dudar, pues quien duda se parece a las olas del mar, que van y vienen agitadas por el viento. Finalmente, la nueva versión internacional nos pone esta opción, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Muy bien. Volvemos nuevamente al texto inicial. La sabiduría, sin lugar a dudas, representa a Dios mismo. La sabiduría le pertenece al Señor. Él es la plenitud de la sabiduría. Por eso Él la brinda, nos muestra en el texto de Santiago que sin importar las circunstancias, las pruebas, las dificultades, esa realidad en la que estamos inmersos, podemos pedirle al Señor sabiduría. Con esa conciencia, con esa convicción. No importa quién se la pida. Es decir, no se trata de si la hace un pastor o un miembro sencillo de la iglesia, si la hace un varón o una mujer que cree en el Señor. Y en cierta manera este pasaje nos ayuda a precisar esto. La idea es que quien se atreve a pedir, quien pida, tiene que ser una persona que confía en el Señor, que ha puesto su fe
Estoy tratando de empalmar todas las versiones, o al menos la mayoría de ellas, porque entonces la idea es esta. Listo, ya sabemos que Dios ofrece su sabiduría en abundancia, sin reproches, pero tenemos que pedirla con fe, confiando totalmente en el Señor. Así que cuando estamos enfrentando las pruebas, cuando esas pruebas, y lo hablábamos también, las pruebas no solamente tienen que ver con las carencias, con las enfermedades, con aquello que perdimos o estamos perdiendo o está en riesgo, sino también en aquellas cosas que de algún modo nos generan seguridad, eh, que vienen como a generarnos bienestar. Un conferencista que me gusta mucho escuchar es colombo-japonés, creo que algunos le conocen, Yokoi Kenji. En alguna entrevista comenta lo siguiente, y recientemente escuché una que le hizo Jaime Bailey. Bueno, digo recientemente porque hace poco escuché ese video. Creo que eso fue antes de las elecciones de Estados Unidos, antes de que Joe Biden quedara. Pero bueno, en esa entrevista, Yokoi Kenji comenta un poquito sobre el contraste que vivió cuando de niño fue llevado a vivir a Japón. Si no estoy mal, a los 10 años. Entonces esto le generó a él un choque cultural. Y dentro de las reflexiones que él hacía, decía, eh, en el caso de los japoneses, ellos luchan, y lo ponen en estos términos, con exceso de paz. Ellos son ultradisciplinados, organizados. Bueno, nos hacemos una idea a veces con las películas, documentales, y cuando este hombre habla, nos llevamos un pedacito de Japón en el entendimiento. Y es curioso porque, claro, es una nación de avanzada, una potencia, eh, tienen una cultura que les permite avanzar de una manera asombrosa. Entonces, por ejemplo, él decía, en alguna ocasión, unos médicos colombianos fueron a Japón a capacitarse en cirugía porque hay mucha tecnología. Pero no pasó mucho tiempo en que fueran los japoneses quienes se sentaran con asombro a escucharlos a ellos, porque el colombiano, el médico colombiano, esta comisión hablaba de cómo atendieron, cómo le salvaron la vida a un paciente que había recibido un número X de puñaladas, incluso disparos. Y él hablaba de los contrastes, ¿no? Exceso de paz en Japón y en Colombia, exceso de caos. Dos condiciones muy diferentes, pero que requieren de algo más, porque en cualquiera de los dos extremos se vive una presión inmensa. Así como hay algunas virtudes en Japón, hay algunas virtudes en Colombia. Él mencionaba, por ejemplo, Japón tiene un altísimo nivel de suicidios. ¿Por qué? Porque la gente, dice él, tiene exceso de paz. Sí. Bueno, hoy otra vez, esto es lo que hay que hacer. Él hace esos comentarios y los hace a su manera y me parece muy genuino. Ahora, las pruebas en ocasiones combinan momentos de caos y momentos de paz. Hay personas que, digamos, pueden disfrutar relativamente de la paz. Creo que todos amamos y valoramos esos momentos donde hay estabilidad, donde sentimos que eh, las cosas están en orden, pero en esos momentos también pueden suceder cosas. Eh, Tenemos que aprender a manejar las dos experiencias de la vida. Dice Pablo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Y todo es posible cuando tenemos a Cristo. Y en este caso vemos cómo podemos hacer frente a cualquier situación de prueba. ¿Por qué? Porque Dios nos puede conceder sabiduría.
con Él las experiencias nos perfeccionan, nos entrenan en nuestra paciencia, nuestro carácter es formado. Mm, Dice, pero pida con fe. No sé cuántos de nosotros alguna vez hemos pedido al Señor sabiduría. Yo lo he hecho. Pero la exhortación de este pasaje es pida con fe. Confíe plenamente en el Señor, únicamente en Él. Y Reina Valera hace un énfasis, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola, a una onda del mar, que es arrastrada por el viento. Cuando nosotros dudamos, nuestra fe se torna inestable. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Y nos exhorta a que no permitamos eso. Consideraba yo un poquito un ejemplo clásico, y creo que también lo mencionamos en la ocasión pasada. Cuando uno piensa en pedir sabiduría, o al menos a mí me pasa, recuerdo mucho a Salomón. Dios le ofrece a Salomón la posibilidad de concederle aquello que le pidiera. La, ¿Cómo explicarlo? La oración soñada. Salomón, he decidido que lo que tú me pidas, yo te lo daré. Si me pides victoria absoluta sobre todos los imperios que te rodean, cuenta con eso. Si me pides provisión, una economía estable, de avanzada, pídemela, yo te la doy. Y todos recordamos, bueno, si usted no tiene ese conocimiento, le cuento. Ese hombre, ante esta posibilidad, dice, Señor, siento una gran responsabilidad sobre mí. No te quiero fallar y algo que necesito, que vale más que todo lo que pudiera pedirte, es, y ustedes, los que ya lo saben, pueden decirlo, es sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Bueno, yo no creo que a Dios se le pueda impresionar, pero sí pienso que Dios destaca situaciones como esta. Así como en algún momento Jesús se asombra ante la fe del centurión y dice, ni en Israel yo he encontrado tanta fe. Creo que algo así le tuvo que haber sucedido cuando en la eternidad se escuchó esa petición. Tuvo que haber sido asombroso. Creo que los ángeles no lo vieron venir. El Señor estaba en su trono, dispuesto a entregar con todo su poder, con toda su abundancia, la respuesta a esa petición de Salomón. Y tal vez todos estaban expectantes, usando un poquito la imaginación. Y de momento la pregunta, perdón, la petición de Señor, dame sabiduría. Quiero gobernar bien. Hay personas que dependen de mí. Me has puesto como rey. Has puesto en mi mano un nivel de influencia que afectará a mucha gente. No sé ustedes, pero pienso que esta petición eh, es necesaria. ¿Quién la necesita? Pensemos. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántas veces los padres se equivocan? ¿Cuántas veces los padres fallan? Si yo hubiese sido papá, seguramente me habría equivocado muchas veces. Si lo llego a hacer, es probable que también me equivoque. Y soy consciente de que hay una vida o muchas vidas que podrían estar bajo mi liderazgo, bajo mi guía como padre. Los que son padres o madres, piensen en eso. Tenemos en nuestras manos generaciones
Señor, dame sabiduría. Nadie nació aprendido, dicen, no, no es que el ser papá no vino con manual, este bebé no vino con un manual de instrucciones. Pues el bebé de pronto no, pero la Biblia tiene mucho consejo de Dios. Y justamente eso es sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Confía en el Señor, sus mandamientos, sus principios, sus decretos. Pero para poder vivir a plenitud, la respuesta que Dios tiene preparada hay que pedir con fe. No podemos dudar. Es clave, es urgente. Lo pienso en qué sentido. Por ejemplo, hay una historia que le sucedió a Salomón. Yo siempre pienso, yo no sé qué hubiera hecho en el lugar de ese hombre. Vas cuando ya la lee y dice, breve, Salomón, malicia indígena, qué piloso. Él sí supo cómo hacer eso. Recordarán que hubo unas mujeres que se embarazaron sincronizadamente. Es curioso porque yo conozco casos. Recuerdo, creo que 3 mujeres en la iglesia tuvieron su experiencia de gestación muy parejas. En este caso, las mujeres se embarazaron y tuvieron sus bebecitos muy parejitos, estaban muy simultáneas. Una noche, una de ellas, sin darse cuenta, hace un movimiento y termina acabando con la vida de su bebé. Creo que lo ahogó. Y una de ellas, mm, bueno, el caso es que llegan al tribunal de Salomón y una de ellas acusa a la otra de que le cambió el bebé, que ese no es el bebé, que muerto era de ella, el vivo es de ella, y empieza esa pugna allí, y debe ser muy duro. Son 2 mujeres, 2 madres, recién con sus bebés. Tuvo que haber sido un panorama muy difícil. No hubiera querido yo estar en los zapatos de Salomón. El tema es que, ¿qué hacemos? Es una situación muy complicada. Yo creo con todo mi corazón que el Señor en ese momento se manifestó en la vida de Salomón con esa sabiduría que le caracteriza. Esa sabiduría que Dios le la preparó para él. Y quienes han leído la historia, quienes no, recuerdan lo que pasó. Dice Salomón, listo. Parece que ninguna de las dos está dispuesta a reconocer qué fue lo que pasó. Cada una está tirando por su lado. Bueno, queda un bebé vivo, entonces vamos a partirlo a la mitad. Y una mitad para la una mitad para la otra. Y fue asombroso porque esa sentencia, llena de sabiduría, provocó que la verdadera madre del bebé dijera, no, 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 venga, déselo a ella, déselo a ella y bueno, es mejor que viva y no que esté mitad y mitad. Salomón comprobó a través de esta reacción quién era la mamá de ese bebé vivo. Yo creo que para poder juzgar, para poder orientar, para poder aconsejar, para poder gobernar en cualquier sentido en esta vida y más con un caso de esos, se necesita confiar en la sabiduría que Dios da. No dudar. Bueno, yo no estoy diciendo que no nos genere algo de vértigo asumir, eh, no sé, un cargo importante, una responsabilidad de alto nivel, pero se requiere sabiduría. Eh, Como dijo por ahí la chimoltrufia, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero muchas veces los pastores nos vemos pidiéndole al Señor, Señor, danos sabiduría, porque hay cosas que suceden
Tú tratas de sacar adelante el ministerio, de orientar a las familias, de guiar al liderazgo, muchas cosas. Y en ocasiones nos pasa, bueno, amamos la paz, sí. Los ministros, creo que todos amamos tener tranquilas a las ovejas, a los hermanos, las familias. Y algo que nos afecta mucho es cuando hay crisis, cuando hay conflictos, cuando hay celos, iras, contiendas, murmuraciones. Y sin duda, se los puedo decir, creo que todos los ministros del Señor, toda persona que sirve a Dios, le ha pedido al Señor, Señor, dame sabiduría, no sé qué voy a hacer. Es difícil, es difícil a veces ser mediador, es a veces difícil lidiar con esas tensiones que se generan entre las personas, por muchas razones. Muchas veces están esos conflictos de superioridad moral. Yo soy mejor que este. Yo no entiendo cómo es que ese está en ese punto o en ese privilegio, o porque a mí nadie me reconoce. Yo todo lo que doy, yo todo lo que hago, y a mí no me tienen en cuenta. Y empiezan esas tensiones, y eso es tan difícil. Nosotros, los que lideramos, los que tenemos algún tipo de relación con alguien en este mundo, necesitamos sabiduría. Se necesita sabiduría para lidiar con las personas, para convivir. En la vida matrimonial, sabiduría. ¿Tienes hijos? Sabiduría. ¿Eres jefe o patrón? Sabiduría. ¿Eres un subordinado, colaborador, empleado? ¿Cómo le haces? Necesitamos sabiduría, pero no podemos andar dudando. La duda es un problema porque nos hace inestables, nos hace inconstantes, ¿sí? Tenemos que aprender a mostrarle lealtad al Señor. Si caminamos en su voluntad, claro está. Porque si estamos ahí entre nuestra opinión, lo que a mí me parece, yo creo que Dios no estaría tan en desacuerdo con esto o lo otro. Entonces, claro, yo cuando predico, salgo muy seguro, no en mí. Yo salgo seguro es en lo que la Biblia dice y esa es mi confianza, porque sé que la palabra de Dios no falla. Si en mis manos estuviera, no sé, eh, influir, hacer una conferencia, eh, no sé, generar algún tipo de influencia sobre gente basado en mis criterios, en mi sabiduría humana, porque existe la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, que por cierto es una sabiduría enfermiza que tiende a la corrupción, que es muy complicada, porque el corazón del hombre es muy engañoso. Entonces, yo creo que necesitamos poner toda nuestra lealtad y nuestra confianza en el Señor. Voy a criar a mis hijos conforme a la palabra. Voy a vivir mi matrimonio conforme a la palabra, porque ella es la sabiduría, la voz del Señor, la indicación de su palabra. Además, porque la palabra de Dios eh, genera un efecto, ¿cómo decirlo?, más que positivo. Por ejemplo, nosotros no podemos creer que por hacer la voluntad del Señor vamos a estar buscando enemigos por doquier. Si una convicción bíblica genera rechazo en alguien, eso es diferente. No es una mala actitud de nuestra parte. No sería sabio hacer algo así. Vivir por ahí eh, con una actitud equivocada, causando malestares, provocando controversias, polémicas, eso no es sabio. Pero cuando vivimos las convicciones del Señor, cuando sabemos lo que Dios dice, creemos lo que Él dice y queremos vivir la sabiduría, el consejo del Señor así, entonces adelante, no dudes.
avanza. A menos que quiera ser como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Ellas, de hecho, existen y se dejan ver por causa del viento. Es decir, las circunstancias mueven la vida de una persona que es así. Si las circunstancias están bien, tienen una actitud, tienen una fe. Cuando las cosas cambian de rumbo hacia un lado, hacia el otro, entonces se ve la diferencia. Nosotros no somos gente que anda por ahí moviéndose por las circunstancias. Nos movemos por la palabra y estamos llamados a no desviarnos. Eso es confiar en el Señor. Algunos recordarán esas dinámicas que se hacen a veces. Te tapan los ojos y hay una voz que te está dirigiendo. Camina por aquí, camina derecho, derecho, gira a la derecha. Después agáchate un poquito, levántate, sube los pies. Vas a subir una escalera o vas a cambiar de nivel hacia abajo. En esas dinámicas, usted tiene que probar confianza en quien le está hablando para poder avanzar y eventualmente ganar en una dinámica, en un concurso, qué sé yo. En nuestra vida estamos más que en un juego. No es algo tan simple como ganar o perder un juego. Es tu vida, es la vida de tu familia. Hay gente a tu alrededor que sufrirá las consecuencias, para bien o para mal, de lo que haces, de lo que piensas, de cómo actúas. Entonces, ¿necesitamos sabiduría? Sí, pero tenemos que pedirla con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el texto, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, la sabiduría es algo tan importante. Los dones de Dios son tan valiosos que no los va a poner en manos de una persona que le genere desconfianza al Señor. Y no es perfección lo que Dios está esperando. Está esperando gente con fe, gente que cree a Dios, le cree al Señor y que es firme, estable en sus convicciones. No significa que a veces no tengamos crisis de fe. Todos hemos tenido crisis de fe. El que diga que no ha tenido crisis de fe es como el que dice que no ha pecado. Solamente con declararlo ya mintió y eso es pecado. Todos hemos sentido momentos donde como que nos entra un temor, una inquietud. Es como que nos acecha la duda, pero es ahí donde necesitamos confiar más en el Señor. Señor, la realidad es tan confusa, tan difícil. No veo salida, pero voy a confiar en ti. Este es un tema muy interesante. Se necesita sabiduría para aprender a caminar en la vida. Y algo que complica mucho las cosas es la duda, una actitud inconstante en nuestra fe. De eso se trata. Personas que un día están diciendo, sí, amén, Señor, yo lo haré, yo te obedeceré sin reservas ni condiciones, yo lo haré. Pero al día siguiente está pensando en otras opciones, en el plan B, en el plan C. Ya lo que Dios dice no es lo más relevante. Alguien le dijo algo, leyó algo, le comentaron y empiezas a tomar decisiones movidas por lo que por este lado te están diciendo, como un viento, y te mueves por un lado. Y escuchas a otro. A mí me parece que es complicado cuando, por ejemplo, yo conozco personas que a veces están lidiando con una situación, enfrentando una crisis y empiezan a pedirle consejo a todo el mundo. Una cosa es, en la multitud de consejeros hay sabiduría, que ese es otro tema que podríamos tratar.
Y otra cosa es ser de ese tipo de personas que busca hasta encontrar la voz que coincide con lo que se está pensando. A nosotros muchas veces como pastores nos pasa, tal vez algunos que son líderes aquí en esta conexión o alguien que llegue a escuchar esto, si usted a veces intenta dar un consejo, le ha pasado. Hay gente que te pide un consejo, te pide una orientación, tú la das y termina yendo a otro lado, en otra dirección. Me pregunto yo si alguien le dio otra orientación y finalmente se dio a esas indicaciones. Entonces, están allí. Necesitamos sabiduría, sí, pero necesitamos ser constantes, ser estables, demostrarle al Señor nuestra lealtad. Hay que ser leales al Señor para poder caminar en su palabra, para poder decidir con base en su palabra, en lo que Dios dice. La sociedad insiste en decir que la Biblia es irrelevante. Algunos, a ver, ¿cómo explicar esto? Yo digo que si uno como cristiano llega a un puesto de gobierno, tienes que ser muy sabio para gobernar, para liderar con los principios de la palabra de Dios en un ámbito donde no creen en el Señor, porque a menudo escucho que alguien dice, me da mucha pena, pero la Biblia no es la Constitución de Colombia. Aquí no gobernamos con la Biblia, aquí gobernamos con la Constitución. ¿Ves? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y a menudo la transgreden. En nuestro caso, la palabra de Dios, el consejo del Señor, la sabiduría del Señor es la clave. Pedimos sabiduría al Señor, una respuesta, nos sentamos a escuchar una predicación, Dios te habló. Si le crees al Señor, no puedes dudar. Si ya pediste y Dios te concede su sabiduría, firme en el Señor, confiado, leal a lo que Dios dice. Asegúrate de que sea lo que Dios dice. No mezcles tus propios pensamientos, es mala idea. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hay cosas que Dios tiene reservadas que Dios dice, yo tengo que estar seguro que ese corazón realmente confía en mí, que ese hombre, que esa mujer verdaderamente ha puesto su confianza, su lealtad en mí. De otra manera, el Señor sabe que nos podemos desviar. Con base en esto, ¿qué les parece si oramos? Podemos continuar en esta determinación de pedirle sabiduría al Señor. Te necesito, Señor. Tal vez haya alguien aquí ahora mismo diciéndole, Señor, te necesito. Mira que pedir sabiduría cubre cualquier necesidad, porque finalmente las circunstancias son cambiantes. Pero cuando tú y yo pedimos sabiduría, algo cambia en nuestro interior. Y eso es asombroso. Hay un conflicto, hay una dificultad. Esto sucedió de momento, de golpe. No sé qué hacer, Señor. Ayúdame. Dame sabiduría. Confía en que Dios, su consejo, su palabra es suficiente. No fallará. Sé que tenemos peticiones y como lo hemos dicho antes, para quienes escuchen este mensaje o este tiempo de oración, deben saber que tenemos abierta la comunicación. Incluso si alguien desea, puede poner en este video su petición en los comentarios. Creo que había olvidado hacer eso antes. Si alguien desea que le tengamos en oración, nos escribe su nombre, de dónde nos escribe, cuál es su petición
y nos ponemos a orar por eso. Así lo hemos hecho con personas aquí cercanas, personas de nuestro país e incluso peticiones de otros países. Tenemos un Dios poderoso, el dueño del cielo y de la tierra. Podemos acudir a Él. Y nuestra oración en las manos del Señor tiene una respuesta y podemos confiar en Él. Amén. Tomemos un momento para orar. Cierra tus ojitos ahí donde está. O si quieres dejarlos abiertos, no sé cómo te está yendo con el sueño a esta hora de la madrugada. Cuando tengas sueño, te recomiendo no orar con los ojos cerrados y menos si estás acostadito o sentado, cómodo. Te podrías quedar dormido. Pero si no es tu caso, dile, Señor, aquí estoy esta mañana, en esta hora, en este momento. Me acerco a ti una vez más. Reconozco que te necesito. Señor, quiero aprender a confiar en ti todos los días de mi vida. Quiero entregarte mi confianza, mi lealtad, Señor. No quiero ser inestable, no quiero ser como una ola del mar que es llevada de un lugar a otro, que hoy piensa una cosa y mañana otra, que hoy cree y mañana desconfía. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Enséñame a confiar en ti. Quiero verte obrar en mi vida. De alguna manera mi vida influye en la vida de otros, directa o indirectamente. Quiero ser luz, quiero ser bendición, Señor, y no lo puedo hacer sin ti. Te necesito. Dile, Señor, te necesito. Mis hijos necesitan un liderazgo espiritual, sabio. Aunque mis padres se equivocaron conmigo en muchos sentidos, yo no quiero vivir mi paternidad, mi liderazgo familiar sin tu sabiduría. Piensa en ese grado de influencia que tienes a tu alrededor. Señor, tengo mis nietos, tengo mis hermanos, tal vez eres esa persona que Dios usa para influir en otros familiares. Tal vez estás en un punto de tu vida donde tus padres también escuchan tu consejo. Señor, dame sabiduría. Hay personas que se acercan a mí por alguna razón, me traen sus problemas, me cuentan sus situaciones. Yo no quiero salir con un invento humano, Señor. No me quiero amparar en mi propia sabiduría, Señor. En esa sabiduría humana que brota de un corazón que a veces es engañoso, Señor. Quiero confiar en tu palabra. Y, Señor, que ese consejo no venga de mí, sino de ti. Dile, Señor, líbrame de influir en las decisiones de una persona basado en mis criterios, porque para bien o para mal, yo tengo que asumir una responsabilidad. Habrá gente que aplaudirá y me reconocerá. Gracias por ese consejo. Usted me dio la clave para salir adelante con eso. Por momentos serás admirado, ganarás una reputación. Habrá gente que te admirará, pero la gloria de quién será. Pero lo otro que puede pasar, Señor, es que si fallamos, si pretendemos un consejo en nuestra propia opinión y las cosas no salen bien, nos sentiremos culpables y no faltará quien nos quiera recordar que ese consejo lo dimos nosotros y que sus consecuencias son nuestra culpa. Señor, no queremos cargar con eso. Por eso confiamos en ti y queremos hacerlo, Señor.
Por eso queremos únicamente en ti poner nuestra confianza, darte nuestra lealtad por completo, Señor, y creer que tu consejo es perfecto, es agradable, que cuando alguien se acerca a nosotros, tenga la seguridad de que estamos hablando conforme a tu palabra, que la sabiduría que brota de nuestra boca, de la abundancia de nuestro corazón, es tu consejo, Señor. No importa el grado de influencia, a nuestros amigos podemos influirles. Si estamos en un cargo de liderazgo empresarial, académico, si tenemos algún tipo de fuero político, no importa en qué área de nuestra vida, en el liderazgo que hacemos en la iglesia, si somos, no sé, maestros, médicos, Dios ayúdanos. Necesitamos sabiduría, Señor. No queremos ser personas de doble ánimo. No queremos ser inconstantes. Queremos demostrarte, Señor, que tu voluntad es digna de confianza y que la creemos y que queremos caminar en pos de ella, Señor. Esa es la sabiduría que necesitamos. Señor, te pedimos, por favor, ayuda al gobierno que está sobre nosotros. Cada quien, independientemente de dónde viva, pídale al Señor por quienes están en eminencia, por ese alcalde, por ese gobernador, por el presidente, por la presidente. Señor, estas personas tienen tanta responsabilidad, tanta autoridad, lo que hacen, sus decisiones, lo que opinan, tiene un efecto tan directo en la vida de tanta gente, Señor, que te pedimos de corazón, dale sabiduría. La pedimos para ellos, Señor. Y si hay alguien temeroso, temerosa de Dios, y te está pidiendo sabiduría y está en un lugar de eminencia, como sé que hay hijos e hijas de Dios en cargos públicos, pidiéndote sabiduría y confían en ti, te pedimos por nuestros gobernantes. Por favor, haz tu obra en su corazón, en sus pensamientos. Pon temor de Dios en el corazón. Que antes de tomar decisiones egoístas, amañadas, antes de obedecer a agendas de poderosos, antes de ceder a las presiones, a los sobornos, se lo piensen muy bien. Bendito Dios, derrama sabiduría, manifiesta tu gracia una vez más. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza y confiamos que más allá de las peticiones que tengamos, más allá de esas situaciones por las cuales nos decidimos a orar en este día y que seguro que tú conoces y nos escuchas cuando te lo pedimos, podemos acudir a ti por sabiduría y tú la darás, como dice tu palabra, abundantemente y sin reproche. Cuando la disfrutemos, cuando la vivamos, cuando veamos los efectos de esto, de esa sabiduría, a ti te daremos toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.